El avance del desarrollo de este Consejo fue incipiente. Las causas las conocemos, porque los gobiernos, la clase política tenía una mirada tibia hacia el asunto de la discapacidad. En el año 1999, por la insistencia de toda una propuesta de las organizaciones de personas con discapacidad, se logra la ley 27050, y en cuyo contexto nace el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, y que a la fecha, en sus 13 años, ha cumplido labores diversas. Sin embargo, es claro, y no lo podemos ocultar, que la gran mayoría de personas con discapacidad del país, aún hoy, sienten que el CONADIS no le ha acercado al proceso de desarrollo que vive en el país, más aún cuando todos conocemos que hay un crecimiento económico sostenible. La tarea de esta gestión, que se desprende naturalmente desde la Rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el campo de la mujer, de la niñez, de la adolescencia, del adulto mayor, de los migrantes internos, de los desplazados y de las personas con discapacidad, esto en el campo sectorial. Ya de manera concreta y directa tenemos al CONADIS como su organismo rector, articulador y de supervisión. La ausencia de CONADIS en esos niveles obedecen a muchas razones que sería largo explicar. Seguramente tiene que ver el factor presupuestal, financiero, pero igualmente tiene que ver probablemente la carencia de los recursos humanos, que han sido siempre pocos para tareas tan extraordinarias y con una dimensión que aborda un territorio como es el caso del Perú. Pero por otra parte también ha tenido que ver con un liderazgo, el mismo que hoy se desprende desde la Presidencia de la República, del sector ministerial de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la doctora Ana Jara Velázquez, atraviesa el viceministerio del doctor Julio Rojas de Poblaciones Vulnerables, y que luego está el CONADIS. La estructura del Estado peruano ha construido, tal vez como en ningún caso del planeta, y muy pocos yo diría, la presencia institucionalizada para abordar el tema de la discapacidad. Lo reitero, pocos países en el mundo han construido la institucionalidad para la aplicación de la política pública, el programa social, por supuesto colgándose de una rectoría y una articulación, como es el caso del Perú. Es decir, tenemos un avance notable ahí, pero que sin embargo esa cadena de gestión pública no ha aterrizado aún en su dimensión de implementación y de dedicación de presupuestos, como seguramente en los próximos años alcanzaremos. El CONADIS en su actual gestión pretende eso: identificar el problema, por supuesto diseñar las alternativas concretas, tomar la decisión política de parte de lo que les corresponde, llegar al nivel de la implementación y naturalmente lograr el monitoreo, el seguimiento y la supervisión. Son 5 elementos que se tienen que dar necesariamente para ello. Y cuando les hablaba de la estructura del Estado, a ustedes, los grandes profesionales de la salud en el campo de la rehabilitación física, quiero referirme al CONADIS como el organismo rector, es decir, el que debe conducir, el que debe manejar la directriz de la política nacional y del programa específico en los niveles de gobierno del país. Pero además tiene otro gran rol, el de articular, el de la negociación, el de la concertación con esos niveles de gobierno. Pero su otro papel, igualmente importante, es el de la supervisión, y creo que ahí ha habido una tibia acción.
y que no vamos a analizar a profundidad, pero que nos dice: hemos supervisado realmente la actuación del ámbito intergubernamental en la discapacidad, hemos supervisado la actuación sectorial acerca de la discapacidad, hemos revisado en todo caso la transversalidad del tema en cada componente o proyecto del Estado. Creo que la respuesta la tienen ustedes. Pero por otra parte, vamos al segundo nivel del gobierno, que es el gobierno regional, y que, como en ningún otro país, a través de la ley 2864 se crean las oficinas regionales de atención de las personas con discapacidad, denominada OREDIS, y que en realidad tiene esta norma una vigencia de 9 años, y que a pesar de ello, de los 26 gobiernos regionales del Perú, solo 13 han creado a través de una ordenanza regional, es decir, en un marco legal apropiado, y que no significa en todo caso que su estructura orgánica se haya modificado en torno a esta oficina regional, o que en todo caso se implementen con los presupuestos que merecen las personas con discapacidad en su campo de coordinador regional territorial y en el ámbito de utilizar la política pública nacional y la rectoría para aterrizarla en el territorio regional. Pero por otra parte tenemos a las OMAPED, tan famosas en realidad. Las OMAPED no son otra cosa que las oficinas municipales de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad, de las que todos hablamos, pero que en realidad su campo funcional pocos conocen y no se aplica. De los 1838 municipios del Perú, solo alrededor de 415 las han creado, y en muchos casos no con el ámbito legal que corresponde ordenanza municipal, no cuentan en su mayoría con los presupuestos adecuados, y seguramente los perfiles del recurso humano tampoco son los mejores. Son cuestiones que tenemos que superar, pero es indispensable aquí destacar que la OMAPED en realidad es la instancia, es el ámbito institucionalizado municipal que debe dedicar el actuar operativo, ejecutivo, para acercar al vecino, al ciudadano y ciudadana con discapacidad al programa social cuando así lo requiere, llevar a los niños y niñas a las escuelas inclusivas o colegios especiales. ¿Qué otra institución tan cercana al ciudadano y ciudadana con discapacidad? Ninguna otra como la OMAPED. Sin embargo, los lineamientos de política de acción municipal que CONADIS implementó hace 6 años no se han conocido en la gran mayoría de municipalidades del Perú. Qué difícil es coger un formulario como del programa no contributivo SIS en materia de salud y ayudar a llenarlo a la persona con discapacidad que lo requiera desde una OMAPED. En realidad no cuesta recurso mayor. Qué complejo sería que programas sociales que hoy conocemos todos, como este moderno de pensión 65, Cuna Más, Juntos, que ha mejorado notablemente, o lo que será Prona en el futuro, o Vaso de Leche, se puedan acercar desde este ámbito, desde la OMAPED. Esa es la gran tarea transformadora en realidad que CONADIS debe abordar. En realidad, creo que, como he dicho al principio, Perú ha construido de manera extraordinaria en su estructura de Estado y en los niveles de gobierno la institucionalidad de la discapacidad. Y lo que requerimos hoy entonces es penetrar seriamente con políticas públicas que se diseñen desde el gobierno central y que deben pasar por un consenso. El tema en el Perú es que la política pública normalmente se desarrolla desde una ley, es decir, desde la formalidad, pero normalmente no crece, ni se acuna, ni se fermenta desde el consenso social. Y esa es una de las grandes carencias que tenemos que derrotar juntos.
Sin embargo, el propio viceministro ha señalado hoy que las organizaciones de la sociedad civil llevaron al Congreso Nacional una iniciativa legislativa que pretende modificar las normas nacionales en complementación o que se desprenden en realidad de los 3 grandes tratados internacionales de materia de discapacidad que el Perú ha ratificado. De hecho, como se ha indicado aquí, se ha observado la autógrafa de la ley. Muchos se preguntarán cuál ha sido el rol entonces de CONADIS. Quiero comentarles que esta norma justamente construye políticas en materia de discapacidad, que fue el fruto de 140.000 firmas que se recogieron desde la sociedad civil, que se recogió de un kit pedido a la OMPE. Entró el 4 de marzo del 2011 al Congreso Nacional, se trasladó el 7 de marzo a la comisión correspondiente de Población, Salud y Discapacidad, y luego de alguna legislatura fue recuperada. Sin embargo, contó con el aporte de 3 propuestas de congresistas, una de ellas archivadas,